Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el libro de Efesios en su capítulo 4, la segunda parte. En la primera parte, el apóstol Pablo nos enseña cómo es nuestro llamado en Cristo Jesús, cuál es el propósito de Dios en nosotros los creyentes de formar de tanto de gentiles como de judíos su cuerpo, su casa, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos empieza explicando cuál es nuestra función como parte del cuerpo de Cristo, que vamos hacia una unidad, a pertenecer a un solo cuerpo, porque hay una sola cabeza, ¿verdad? Un solo Dios, un solo espíritu y una sola fe y una sola esperanza. Y el Señor nos envía regalos para la iglesia, como ya lo vimos con anterioridad, que eran los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros, que son como las coyunturas que hacen que el cuerpo se haga uno, todos los miembros se unan y se mantengan unidos por medio de esos regalos maravillosos que el Señor nos ha dado. Y en la segunda parte, el apóstol Pablo nos habla cuál es nuestra responsabilidad como hijo de Dios a manera individual, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado y una función en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos sacados, fuimos rescatados de un mundo de pecado y de mucha contaminación, que en el transcurrir del tiempo nos vamos a ir despojando aún de cosas que todavía quedan en nuestro ser, que tenemos que luchar contra ellas, que ir conquistando, ¿verdad? Que ir terminándonos de vestir correctamente con esa nueva vestidura que ha sido creada en Dios, que vamos a ver en esta segunda parte, esa nueva vida, ese nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Y vamos a iniciar del capítulo 17, que nos quedamos en la primera parte, en el versículo 16, y hoy vamos a ver a partir del versículo 17. Y el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo es como una advertencia que le hace a la iglesia y la afirma juntamente con Cristo, porque recuérdense que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y eso era una realidad en la vida del apóstol Pablo. Y Dios le hace una advertencia a la iglesia de lo que tiene que tener cuidado, que ya no vivamos como los gentiles, ya ni siquiera nos incluye como parte de los gentiles. Claro, porque ya no somos gentiles, ahora somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes, sin Cristo, todos estos gentiles que siguen viviendo en la tierra sin creer, sin querer reconocer a nuestro Señor Jesucristo, aquí nos advierte o nos explica el apóstol Pablo cómo es la vida. Dice que ellos viven en la vanidad de su mente y tienen en el entendimiento entenebrecido, no hay luz en ellos. Dice, separados de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza del corazón. Cosas que eso ya no existen en los hijos de Dios. Dice, llegando a ser insensible, se entregaron a la lascivia o a la sensualidad o a los deseos de la carne y del mundo, y cometer con pasión, con deseo desmedido, toda clase de impureza. De esa vida nos rescató nuestro Señor Jesucristo y nos ha traído a una nueva vida. Entonces Pablo nos advierte en el nombre de Jesús
que no volvamos a vivir de esa manera. En nosotros ya no debe de existir esa manera de vivir, porque Cristo nos ha dotado de una nueva vida.